Bueno, vamos, antes que nada, voy a compartir la pantalla. Primero que todos, me presento agradeciendo la presentación de recién. Mi nombre para todos es Pablo Verdicchio. Yo soy el director ejecutivo de la Universidad Popular de la Ciudad Uncativo, provincia de Córdoba, secretario general de la Asociación Argentina para la Salud y director del Grupo Colbert, todo para aquí, para Argentina. Es un honor estar hoy día participando en esta séptima jornada internacional, más que todo con los alumnos de la Universidad de Juárez, la Universidad, ¿no es cierto?, de México, y también agradeciendo a la DAMC y a su servidora, la maestra Nilda de la Rosa, quien me ha invitado gentilmente para participar en esta disertación, a la cual hemos sido invitados de manera presencial y por una cuestión de logística no hemos podido viajar, pero es un honor estar al frente, ¿no es cierto?, de tan lindo público. Veo muchísimos estudiantes de un promedio, por lo que veo, entre 20 a 25 años, y bueno, felicitarlos desde Argentina por elegir esta noble carrera y profesión que es la de salvar vidas. En el día de la fecha, desde aquí de Argentina, siendo para nosotros las 15 y 20 horas, vamos a dar comienzo a esta gran disertación. Voy a compartir pantalla y en mi caso he elegido un tema, ¿no es cierto? Me dieron a elegir. Nosotros en otros años hemos disertado el presidente de la Asociación Argentina, el doctor Aldo Joseph. En otras oportunidades había elegido el tema del manejo de estrés postraumático, y en el día de la fecha lo que yo he elegido para disertar puntualmente tiene que ver con el liderazgo y dirección de equipos de emergencia. Bien, ya vamos a ir siguiendo el PowerPoint. En pantalla figura más que todo las entidades a las cuales representamos desde la Argentina, y yo voy a ir avanzando y les voy a ir comentando. Bueno, mi presentación, mi nombre, para aquellos que me quieren conocer, más que todo, desde la distancia puede haber un delay en el sonido o un delay en la imagen. Yo voy a ir hablando, ¿no es cierto?, sobre las placas, y a medida que yo vaya viendo que se vayan compartiendo, voy a ir avanzando. Les decía que en el caso de mi disertación hemos elegido la parte de recursos humanos. Cuando ustedes se enfrentan, ¿no es cierto?, a una actividad de contingencia, el liderazgo es uno de los aspectos claves del éxito en la gestión de emergencia y crisis. Es decir, que uno puede tener, ¿no es cierto?, los mejores recursos materiales, es decir, tener los equipos de emergencia para poder afrontar un accidente, ya sea en la calle, ya sea un terremoto, ya sea un desastre natural, un ataque terrorista, un tirador activo. Podemos tener, ¿no es cierto?, los mejores equipamientos, la mejor tecnología, incluso hasta podemos contar con, como recién hablaba el TEM Daniel Cuate, que seguimos atentamente en Argentina, los mejores equipos y más sofisticados en el área, ¿no es cierto?, técnica, pero sin un líder a cargo del equipo y sin el manejo del recurso humano, va a ser muy difícil aplicarlo. Incluso muchas veces se ven gente muy preparada y que no tiene manejo en la parte de lo que es la parte humana. Una persona preparada se puede bloquear en un segundo ante un accidente múltiple, ante un niño, ante un terremoto, ante un familiar. Por lo tanto, es muy importante estar preparado desde la parte humana. Ustedes, todos los que están aquí, como dije antes, un público joven, cuando uno estudia en el área de emergencias médicas, muchas veces lo hace por la vocación, muchas veces lo hacen por una profesión, y también muchas veces por la adrenalina que genera, ¿no es cierto?, el salvar o estar en una situación de emergencia. Pero tengan en cuenta que tienen que estar preparados no solamente en la parte técnica,
de lo que son las maniobras, los protocolos, sino estar preparado desde la parte mental y de la parte humana. Cuando usted afronte una crisis, el accidentado va a ser parte de un contexto. Es decir, que cuando a ustedes les toque un accidente de una moto en la calle, el accidentado va a estar rodeado de decenas o cientos de personas que van a querer colaborar sin saber. Cuando ustedes participen el día de mañana en un accidente vehicular y tengan, por ejemplo, como ha tocado a personas que han quedado divididos por un accidente vehicular, hablando, pero solamente retenidos por el vehículo, que uno sabe que cuando se sacaba el vehículo esa persona fallecía, y van a tener que estar preparados para hablarle a esa persona y al resto de los familiares. Y también van a tener que estar preparados, si son los líderes de un equipo, para poder contener el resto y en ese clic o en ese segundo poder incentivar para que todos hagan lo que tienen que hacer, ¿bien? Es decir, un líder no es aquel que lleva, un líder no es aquel que lleva, ¿no es cierto?, adelante algo, sino que hace que aquellos a quien dirige lleven, ¿no es cierto?, adelante lo que, a lo que uno quiere hacer, ¿bien? Por eso es importante el tema humano, que estén preparados psicológicamente, que estén preparados en todos los puntos para poder liderar el día de mañana. La prueba de un líder es capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. Nosotros aquí en la República Argentina, ustedes habrán visto hace muchos años, incluso estamos por recrear el caso en un simulacro que vamos a hacer, tuvimos el accidente de Cromañón. El accidente de Cromañón fue en un recital. Hay un grupo que seguramente en algún momento haya tocado en México, como tenemos el caso de los Caligares, que hoy día son famosos por allí. Un grupo que se llamaba Callejeros tocó en un recital. El grupo Callejero era un grupo de rock muy importante aquí en la Argentina. Tocó un recital en un lugar, digamos, de música. Alguien acá en Argentina, como en las canchas de fútbol, se acostumbraba en los recitales de rock, muchas veces se acostumbra todavía prender bengalas. Entraron bengalas, las bengalas se prendieron, se prendió fuego el edificio, había telas, lo que eran las puertas de emergencia estaban cerradas y fallecieron 196 chicos. Esos chicos que fallecieron no solamente fue por parte, ¿no es cierto?, de lo que fueron las bengalas, sino de la cantidad de errores que se cometieron desde gente que los equipos de emergencia sacaban personas muertas en vez de vivas, gente que se asfixió, gente que se prendió fuego. O sea, fue un accidente trágico que tuvimos aquí en la República Argentina y se podría haber solucionado solamente si el equipo de bomberos que controlaba, por ejemplo, la salida de emergencia, que controlaba los distintos elementos, hubiera prevenido antes de que hubiera sucedido. Entonces, el líder es aquel que detecta el problema antes que sea una emergencia. Por ejemplo, a raíz de ese accidente de Cromañón, en mi caso, yo vivo en una ciudad muy chica que se llama Oncativo, estamos a 70 kilómetros de la capital de Córdoba. En ese tiempo había un teatro que los chicos del último año del secundario exponían en una obra de teatro. Ese teatro las paredes estaban hechos por una cuestión de decoración con botellas de plástico. La salida de emergencia era para una sola persona. En ese momento, en mi caso, denuncié al intendente de la ciudad, sería como el alcalde, que hacía 3 periodos, me tuve que ir de la ciudad por bastante tiempo, porque obviamente, por ejemplo, era una cuestión política. Yo tuve que hacer una denuncia penal para que cerraran ese lugar, un lugar emblemático donde los chicos participaban todos los años exponiendo sus obras de teatro. Imagínense cómo quedé yo en la ciudad. Yo soy hoy día director de la universidad de esta misma ciudad. A mí no me importó, tuve un año fuera de la ciudad, me tuve que ir porque tuve muchos problemas políticos, pero obviamente logré que se cerrara ese lugar porque un niño
que prendiera en ese momento, todavía se fumaba, ahora hay muchas leyes que lo prohíben aquí en Argentina. Un niño que hubiera estado fumando, si hubiera prendido una botella de plástico, el accidente hubiera sido peor que el de Cromañón, ya que en ese lugar normalmente había 500 o 600 jóvenes cada vez que se hacía ese festival de teatro que se sigue haciendo aquí en mi ciudad. Por lo tanto, siempre hay que detectar los riesgos antes de proceder. Incluso cuando ustedes van a un lugar, aunque no les importe y no sea su lugar, es decir, ustedes tienen que estar preparados para prevenir más que actuar. Siempre la mejor acción de alguien en emergencias médicas no es salvar a la persona, sino prevenir que el accidente ocurra. Es decir, si usted va a un lugar y no hay salidas de emergencia, si hay matafuegos vencidos, si ven que no tienen desfibriladores automáticos, lo único que tenemos que hacer es actuar antes que ese lugar tenga una emergencia. Quizá nunca la tenga o quizá un día sea un lugar que uno tiene que, ¿no es cierto?, que lamentar. Y a lo mejor ustedes estuvieron en ese lugar y solamente por no comprometerse o por no decir algo, podrían haber impedido que ese lugar pase, ¿bien? Es decir, que ustedes están formándose para ser líderes, para poder prevenir antes de que se produzca. Es decir, ese sería, ¿no es cierto?, el comienzo de esta reunión. Siempre cuando nosotros hablamos de líder, el título de la ponencia es Liderazgo y Dirección. El liderazgo y la dirección son tareas que van en conjunto, pero siempre hay que saber cuál es la diferencia entre una y la otra. Siempre voy a ir con un pequeño delay a medida que yo veo que se comparta el power, les voy a ir explicando, ¿sí? El director, es decir, ustedes conocen, por ejemplo, el director de la universidad, el director de una entidad, es el que se encarga de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todo lo que está relacionado con el poder formal. Es quien tiene a cargo el mando de las actividades de una entidad determinada. Bien, el líder es, por ejemplo, un director puede ser director solamente porque fue nombrado, ya sea porque rindió un concurso, porque fue nombrado porque tiene una experiencia, un tiempo, pero que a lo mejor es un director, pero no es un líder. Un líder es aquel que tiene el poder de influir, es el que sabe escuchar, el que participa, por ejemplo, en las acciones, el que está relacionado con la autoridad, con lo que sería el respeto. Es decir, un líder, por ejemplo, lamentablemente tuve que borrar algunas placas que había preparado. Nosotros aquí en Argentina somos muy futboleros y ustedes también. Y las tuve que borrar porque después me acordé un poquito de que en el Mundial nos habíamos enfrentado y, por ejemplo, no quise entrar por el lado del fútbol, pero si me lo permiten, con todo el respeto que ustedes se merecen, ya que los consideramos hermanos, Messi para nosotros es un líder. Bien, por ejemplo, es aquel que nosotros siempre, para que ustedes lo visualicen, qué es lo que es un líder para un líder, Lionel Messi, nuestro emblema que ahora está en el Inter de Miami, es un líder. ¿Por qué es un líder? Porque si bien acá en la Argentina nosotros perdimos, al igual que ustedes, un montón de partidos, hacía muchísimo tiempo que no llegábamos a una final y cuando llegamos la perdíamos. Él siempre estuvo a la altura, no se perdió ningún partido e incluso, a lo mejor ustedes no se imaginan, pero acá en Argentina todos los periodistas lo criticaban. Cuando nosotros vemos, a lo mejor algunos programas veíamos de México que, por ejemplo, lo criticaban a Messi. Acá en Argentina no nos enojábamos porque eso no suena normal con los mismos argentinos. Y Messi no solamente se puso al hombro el equipo, sino siguió hasta que pudimos obtener, ¿no es cierto?, el campeonato. Esto se los cuento con respeto hacia su país, es decir, va más allá del deporte, sino para que se entienda lo que es un líder. Es aquel que a través de acciones, es decir, lleva adelante, ¿no es cierto?, un equipo, ¿sí? Y que ese equipo hace que, por ejemplo, a través de su forma, su acción, imitándolo,
puede hacer, ¿no es cierto?, que participe y sea mejor cada uno de sus elementos. Bien, de acá viene la diferencia entre ser jefe y ser líder. Jefe puede ser alguien que sea puesto en el lugar, como dijimos, pero que, por ejemplo, no sea un líder. Un jefe dirige al departamento. Por ejemplo, el jefe de bomberos del cuartel de Juárez, ¿no es cierto?, puede dirigir el departamento. Un líder es aquel que guía el equipo, es ese bombero, o como recién decía Daniel, es cuando se subía al helicóptero y tenía las horas de vuelo y que de pronto estaba apagando el incendio o buscando personas en medio de los escombros en el terremoto del año 86. Un jefe es el que está en la oficina y que manda a aquellos que vayan a actuar. El líder es aquel que cuando pasó el hecho se dejó su oficina y se fue a revolver los escombros junto con el equipo. Bien, un jefe es el que tiene autoridad, es decir, una autoridad que se la da el puesto. Un líder es el que tiene confianza. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ser jefe de ustedes y en cambio si me ven a mí, ¿no es cierto?, buscando los escombros, ustedes van a decir, ¿cómo no me voy a poner con Pablo si es, además de mi jefe, me está liderando, me está enseñando? Yo confío en él porque veo que él, que es el que sabe, está metido entre medio de los escombros. Un jefe inspira respeto. Por ejemplo, respeto, pero por ejemplo, por el tema de la vestimenta. Yo hice algo recién porque estaba por comenzar a dar la charla y me di cuenta que me había puesto un saco. Bien, y yo de pronto digo, ¿por qué tengo que ponerme un saco? El saco que me va a dar respeto. Los chicos me van a respetar porque me van a ver con un saco, una corbata. Eso es de jefe. Un líder es el que genera entusiasmo, el que uno lo ve y quiere ser como él. O sea, yo lo veo trabajando y es mi inspiración, quiero ser como esa persona, ¿bien? El jefe es el que busca responsable de los problemas. Cuando algo falla, por ejemplo, dice, esto es porque vos no hiciste las cosas bien. Un líder es el que busca soluciones. Mirá, esto no salió, no pudimos resolverlo, pero veamos cómo podemos hacerlo. Generalmente el jefe habla en singular, es el que dice te equivocaste. El líder habla en plural, es el que dice nos equivocamos. Es el que, si bien no es el responsable de la acción, es el que se pone junto al equipo. Por ejemplo, es el que dice nos equivocamos acá y por esta equivocación que cometimos, no sé, no pudimos rescatar o sacar con vida a esta víctima. Bien, es el que se pone del lado del equipo. El jefe da órdenes, es decir, hagan esto. El líder pide ayuda. Vení, ayúdame a buscar, ayúdame a hacer o resolver este conflicto. El jefe es el que te muestra el camino, el que te dice, tenés que ponerte los equipos e ir a la montaña porque acaban de quedarse atrapados bajo los escombros de un derrumbe de la mina de tal, 33 operarios, al ejemplo de Chile, 33 operarios. El líder es el que dice, ven y vamos todos juntos y vamos a ver si podemos rescatar a los 33 mineros que quedaron sepultados. Esa es la diferencia entre ser jefe o ser líder. También hay diferencia entre grupos y equipos. Bien, un grupo, es decir, un grupo no es lo mismo que un equipo. Hoy día, por ejemplo, todos ustedes que están acá son un grupo de gente que me están escuchando. Por ejemplo, si probablemente no tengamos formado un equipo porque probablemente muchos de ustedes se conozcan, pero por ejemplo, para hacer equipo es distinto, nos tenemos que conocer. De arranque, un grupo un grupo son varias personas reunidas. Un equipo es cuando nosotros sabemos que damos la vida por esa persona que tenemos al lado, porque sabemos que esa persona va a dar la vida por nosotros. Es decir, cuando se logra formar un equipo, vamos a estar espalda contra espalda para apagar el fuego. Vamos a estar colgados de una cuerda con arneses. Vamos a estar colgados de una cuerda porque sabemos que la persona que está arriba de nosotros
si pasa algo me va a sostener, o que si esa persona, por ejemplo, si a mí me toca, esa persona sabe que yo también lo voy a sostener a él. Un equipo es cuando, por ejemplo, si se da un terremoto, sabemos que si yo quedo atrapado en los escombros, alguien de mi equipo me va a acompañar. O si estamos en un incendio, en un colapso de estructuras, en una empresa, una industria, sabemos que alguien me va a venir a buscar. Eso sería la diferencia entre, a simple, entre un grupo y un equipo. Es decir, en un grupo los miembros tienen responsabilidad individual. Generalmente participan o trabajan para sí mismos. En cambio, en un equipo la responsabilidad es conjunta. Se trabaja a través de un talento colectivo. Nosotros acá, igual que ustedes allá, tenemos equipos de especialistas y generalmente cuando se forma un equipo, cada uno tiene una habilidad diferente al otro. Uno es experto a lo mejor en medicina táctica, otro en incendio, otro en buceo táctico, otro es especialista en control de hemorragias. Es decir, cada uno sabemos que tiene un talento que aprovechado en colectivo hacemos un equipo. En un grupo los objetivos los define la organización, los define el ente, la empresa. En cambio, los equipos lo definen directamente entre todos los miembros de la organización. En un grupo la responsabilidad se da por la contribución de cada uno por separado. En un equipo es el trabajo colectivo. Bien, por ejemplo, ustedes siempre que analicen algo, para nosotros siempre los bomberos son el mejor equipo a nivel internacional de lo que es el área de emergencia, los bomberos, la Cruz Roja, más allá de los equipos de paramédicos, generalmente los bomberos son, para mí, siempre los honramos, son el máximo referente a seguir en todo lo que es el área, porque generalmente son aquellos que nos muestran cómo se trabaja específicamente en equipo. En el caso del líder, en un grupo es fuerte, el liderazgo está centrado en la tarea. En cambio, en un equipo, el liderazgo está compartido entre distintas personas de acuerdo al área. En un grupo, las reuniones se informa, se discute y se decide y se delega el trabajo. Generalmente en los grupos, las decisiones son verticales, es decir, son de arriba hacia abajo como si fuesen el ejército. En cambio, en un equipo se discute, se debate, las decisiones son horizontal, sin olvidar, ¿no es cierto?, lo que sería, digamos, las cadenas de mando. Va a haber un mando único, pero generalmente las decisiones se debaten entre todos. Bien, eso sería lo que es la diferencia entre un grupo y un equipo. Obviamente, nosotros como personal de la emergencia estamos buscando ser líderes, estamos buscando formar un equipo. No queremos ser jefes, queremos ser líderes. No queremos un grupo, queremos un equipo. Es decir, el objetivo de la charla es ver qué es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿no es cierto?, cuando estemos en el área de las emergencias ya egresados y trabajando. Hay distintos estilos de liderazgo según un experto, Daniel Goleman, uno de los principales expertos en el análisis de líderes. Está el líder coercitivo, que es, ya se va a compartir, recuerden que hay un poquito de delay, ahí estamos. El líder coercitivo es el que ordena, el que exige que se cumplan las tareas, el que manda, el que dice, tenés que hacer esto, y vos cuando le decís, por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, te va a decir, mira, porque es una orden. El líder coercitivo es para que tengan una idea, es en el ejército. Si uno va al ejército, los líderes son coercitivos, mandan, dirigen, te dan una orden vertical. Después tenemos el líder visionario, el líder visionario el que buscamos, es el que motiva a través de su visión, ¿bien? Es el que, por ejemplo, motiva a través de lo que ve y lo que podemos lograr. Después tenemos el afiliativo, es el que constituye lazos emocionales. Es decir, los líderes afiliativos tienen que ver, por ejemplo, en un grupo familiar. El padre es un líder afiliativo, es decir, a través de los lazos emocionales, ¿quién no seguiría a un padre? ¿Sí?
Está el líder democrático, es el que busca disentir en lo que sería el equipo, busca lograr un consenso y que todos participemos. Que obviamente no siempre vamos a poder ser democráticos, porque hay veces que hay una voz de mando en una emergencia, en un accidente, en una urgencia, en un desastre, en una crisis, que ese mando va a ser único, va a haber un líder que va a estar por encima, pero que obviamente previamente puede ser democrático, ¿no es cierto?, en eso. Un líder ejemplar es aquel que, por ejemplo, muchas veces no habla, es aquel que se sube, hay un incendio y mientras todos están debatiendo cómo encarar, es el que agarra la autobomba, se sube y se va para el incendio, más allá que sea exagerado, es aquel que toma la iniciativa y que todos dicen, uy, vamos que salió para allá y lo seguimos. Para que se imaginen un líder ejemplar, cuando ustedes ven las películas, por ejemplo, de guerras medievales, son aquellos cuando vos ves que, o en Vikingos, cuento que me imagino que debemos ver las mismas series por Netflix o Amazon, cuando ven ese que, por ejemplo, ese que sale gritando primero, que todos lo miran y dicen, oye, tenemos que irnos a pelear. Bueno, ese es un líder ejemplar, el que toma a través de la acción y arranca y que todo detrás en columna y dice, bueno, si va el primero que es el rey, allá vamos todos. Está el líder, digamos, capacitador, que es aquel que a través de la educación nos forma para que nosotros podamos resolver los conflictos o actuar. Bien, hay veces que, por ejemplo, yo tengo un concepto distinto que, por ejemplo, estos 6 estilos de liderazgo son de acuerdo al momento, que uno puede tener distintos momentos de líder, que sería lo único que yo le cambiaría a este concepto de Daniel Goleman de liderazgo. Por ejemplo, hay veces que uno puede tener, de acuerdo al momento, una distinta actitud como líder, que incluso muchas veces puedo tener 2 en el mismo momento. Es decir, va a depender del contexto y el contexto y lo que tengamos que hacer, qué tipo de líder yo voy a ser. Por ejemplo, si estamos en una emergencia, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tenemos un equipo que se bloquea, es decir, yo tengo que ser un líder coercitivo, tengo que dar acciones o directrices fuertes y claras para que, por ejemplo, no se me bloquee el equipo y queden todos sin saber qué hacer. Es decir, que estas 6 funciones que ustedes van a ver va a depender, ¿no es cierto?, de en qué momento, en qué situación yo puedo ejercer distintos tipos de liderazgo. Para ello, obviamente, tengo que estar formado. Bien, ¿qué habilidades? Ahora vamos a ver las principales habilidades que debe tener un líder. ¿Cuáles serían esas habilidades innatas que debe tener un líder? Primero, son 10 en total, yo he enumerado 10 en total. La gestión de objetivos, es decir, cuando nosotros nos definimos con una habilidad, tenemos que tener en claro por qué es importante hacer este trabajo, ¿sí? Es decir, que yo como líder tengo que tener la información general del contexto para que los miembros de mi equipo logren entender claramente cuál es su trabajo a diario. Cuando los miembros no me entienden o no comprenden o no saben para qué están, no están motivados. Es decir, si yo no comunico, por ejemplo, les voy a cambiar para aquellos que les gusten la serie de Cobra Kai. Yo hago todos estos ejemplos por la edad. Seguramente, si alguno sigue la serie Cobra Kai, esta serie tiene que ver con Karate Kid, que es de mi época. Yo tengo 50 años. En Karate Kid, el maestro Miyagi le hacía a los alumnos, le hacía encerar, le hacía pintar, hasta que después, digamos, no lo entendían para qué le hacía eso, ¿bien? Entonces, si el maestro Miyagi en su momento le hubiera explicado que a través de encerar tenían una técnica para, por ejemplo, defensa, y que a través de pintar tenían una técnica de ataque, y que se estaba trabajando sobre la motricidad, esos alumnos hubieran entendido de que haciendo esto repetitivamente hubieran, digamos, llegado
¿no es cierto?, a ser mejores atacando o defendiendo. Entonces, el líder tiene que explicarle al equipo para qué hace las cosas. Si yo sé, si yo les digo, mirá, no, esto hacelo porque yo sé por qué te lo digo, y por ejemplo, el alumno no lo entiende como no lo entendían al maestro Miyagi, o como no lo entendían a Daniel San, para los que ven la serie Cobra Kai, que está por estrenarse la última temporada, es decir, probablemente ese equipo no esté motivado. Por eso hay que siempre explicar el objetivo. Con respecto al dinamismo, es decir, el segundo punto, hay que hacer que el tema del dinamismo tiene que ver con que el trabajo avance. Es decir, una vez que el equipo ya comprende los objetivos, sabe para qué está, es decir, visualiza, ¿no es cierto?, qué quiere el líder que hagamos. Recuerden que el jefe, nosotros digamos, cuando hablamos del líder, seguramente el líder del equipo sea para nosotros nuestro jefe, pero no lo tenemos que ver como jefe, sino como líder. Si él no logra, o sea, y el día de mañana ustedes cuando tengan un equipo de emergencia a su cargo, tienen que actuar como líder, ¿sí? Bueno, nosotros, el líder es el capitán del barco, es el capitán, es el músico del Titanic que se hundió con el barco tocando, creo que era el violín, ¿se entiende? Entonces, pero para eso, para que ese trabajo, para que sea dinámico el equipo, tenemos que tener 3 elementos importantes que desarrollar. Métricas claras, métricas tiene que ver con la medición de los resultados. Saber, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer, pero también medirlo, es decir, mira, veo que has fallado en estos 10 puntos que te di en 2. Lo mismo que una nota en la universidad. Acá también se mide. Fallaste en 2 puntos clave de 10. Y cuando nosotros hablamos de fallar, no es para, digamos, como la nota en la facultad, para decirte sacaste X nota, sino para que tenemos que lograr el 100%. Porque ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, rendir un examen teórico y estar en la calle salvando vidas? Que si yo me equivoco en el examen, me saco un 7, y es una buena nota, un 7, bueno, acá en Argentina un 7 es una buena nota, quiere decir que si yo saco un 7, es decir, apruebo el examen, y hay 3 puntos que no lo sé. Si yo estoy salvando vidas, significa que en un choque múltiple se me murieron 3 personas de 10. Quizás para la nota de un examen sea algo bueno, para alguien que le fallezcan 3 personas de 10, nunca va a ser algo bueno. Nosotros tenemos que lograr tratar de salvar 10 de 10, no 7, no 8, no 9, porque ahí nadie me va a evaluar ni me va a poner una nota, pero normalmente, más allá que sea, hay veces que no vamos a poder impedir lo inevitable, vamos a tener que estar preparados, pero es decir, voy a ir a trabajar para el 10, para salvar a las 10 personas en vez de 7, 8 o 9. No voy a aprobar un examen. Seguir el progreso, el líder también tiene que seguirlo, y comunicar cualquier cambio o cualquier actualización. Es decir, cada uno de los recursos humanos que está en mi equipo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo un equipo de paramédicos que tiene que ir, ¿no es cierto? Acá en Argentina hay poquitos accidentes de tiradores activos, hay uno o dos ha habido en nuestra historia, pero ya si nos vamos para el norte, para México, Canadá, Estados Unidos, por ahí nosotros vemos muchas noticias, y por ejemplo, si nosotros tenemos que ir a una toma de rehenes con tiradores activos en una universidad, en un colegio, y, por ejemplo, tenemos que en el equipo, por ejemplo, a uno de los asistentes, nosotros sabemos que, no sé, se acaba de separar, divorciar, acaba de tener una pérdida familiar, y, por ejemplo, es preferible que si somos 5, ese no vaya, porque seguramente ese recurso humano que va a ir con nosotros no está preparado o no está en el momento psicológico para colaborar. Y un error que podemos cometer, ¿no es cierto?, en este nivel puede poner en riesgo nuestra vida. Incluso ustedes recuerden que siempre la prioridad son ustedes. Es decir, cuando vayan a un accidente, un desastre, una urgencia, una emergencia, siempre la prioridad somos nosotros, porque si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos seguros,
el daño puede ser mayor, no solamente para nosotros, sino para el resto del equipo. Bien, ese sería el segundo punto, es que tenemos que ser dinámicos. El tercero, tenemos que trabajar con lo que es la comunicación efectiva. Y acá, más allá de la placa o de la imagen que yo he elegido, donde se muestra, digamos, un elemento o una herramienta de comunicación, en el caso de la comunicación, el líder tiene que tener una habilidad de poder comunicarse con los miembros, informar, ¿no es cierto?, cualquier cambio, cualquier imprevisto, a través, ¿no es cierto?, de señales claras, ¿bien? E incluso, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, ustedes vienen, yo me imagino por su edad, estamos hablando de nativos digitales. Los nativos digitales, para aquellos que no sepan, son los que han nacido entre el 2001 en adelante. Anteriormente tenemos los centennials y entre el año 80 y 90 son los millennials. Y en ustedes calculo que la mayoría son nativos digitales. Se han criado con los celulares. Bien, a este nivel las comunicaciones tienen que ser cara a cara. Es decir, yo tengo que verlo, por ejemplo, no puedo mandar un WhatsApp y decir, por ejemplo, che, ¿cómo va el incendio? Tengo que hablarlo, llamarlo por teléfono, una videollamada, porque, por ejemplo, a través de esa comunicación que la hacemos cara a cara, podemos ver, o sea, siendo líder, podemos detectar si la persona está estresada, si la persona está agotada, si la persona ha sido superada por la situación. Tenemos que escuchar el tono del timbre de la voz, el tono de la voz para saber si la persona no se quebró con la situación. Muchas veces les va a tocar accidentes, y acá siempre decimos, ustedes están preparándose para afrontar emergencia, urgencia, desastre y crisis. Entonces, por ejemplo, muchas veces les van a tocar, los peores que le pueden tocar a uno son los accidentes con niños. Entonces, si alguien, por ejemplo, alguien va a ser, si uno tiene un hijo de la edad de la urgencia que les toca ir, le va a ser más difícil a alguien que a lo mejor, inclusive al mejor paramédico, si llega un accidente donde hay un familiar, generalmente se bloquea. Por lo tanto, es normal. Entonces el líder tiene que estar preparado para estar comunicado permanentemente. Es decir, el WhatsApp es para un asado, para que nos juntemos a hacer un trabajo práctico. Cuando ya trabajamos a nivel, digamos, de las emergencias, la comunicación tiene que ser telefónica, la comunicación tiene que ser, ¿no es cierto?, cara a cara, e incluso puede ser una comunicación no verbal a través del manejo de las señas. Nosotros también tenemos que estar preparados porque hay veces, por ejemplo, en un equipo que les toque participar en una explosión. Nosotros hace unos años tuvimos aquí a 70 kilómetros de donde yo vivo, parte de la corrupción de un expresidente llamado Menem, voló una fábrica militar completa. Es decir, para ocultar pruebas de ventas de armas a Croacia, hizo volar una fábrica militar. Cuando voló esa fábrica, los equipos de emergencia obviamente trabajaban aturdidos por lo que fue la explosión. Entonces, en ese momento tenemos que estar preparados para poder comunicarnos a través de esas otras señales, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, un buen líder tiene que estar preparado y tiene que preparar a su equipo para la comunicación de todos los tipos. Es decir, verbal, no verbal, es decir, además, estar preparado para escuchar, la escucha activa, saber interpretar, y además estar preparado para resolver conflictos en tiempo real, en segundos. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener una agilidad mental que nos permita en segundos resolver conflictos. Es decir, en segundos podemos estar ante la disyuntiva, en un triage. Si, por ejemplo, ¿qué hacemos? Tenemos un auto donde hay un menor que quedó colgado en un precipicio y que ese auto está enganchado en un colectivo con 30 o 40 jubilados, que, por ejemplo, soltamos el auto donde tenemos
una familia gritando que se van a morir, o, por ejemplo, cortamos el paragolpe y hacemos que 40 jubilados vivan. Es decir, esos segundos que ustedes van a tener va a depender de su agilidad mental para saber, ¿no es cierto?, qué es lo que hacemos ante, por ejemplo, la valoración. Salvamos 4, salvamos 40, o, por ejemplo, se mueren todos. Si yo me bloqueo, se mueren todos, ¿bien? Entonces, digamos, tenemos que estar preparados para resolver conflictos en tiempo real. Todo a través de la preparación y, por supuesto, de la comunicación. También es muy importante obtener como habilidad la comunicación, la organización. Es decir, hay muchos líderes que, por ejemplo, no son organizados. Es decir, nosotros cuando formamos, como dije antes, un grupo es un montón de gente que se reúne. Un equipo es cuando cada uno sabe qué hacer. Entonces el líder tiene que tener una organización previa. Es decir, nosotros trabajamos previamente y nos entrenamos y preparamos, hacemos simulacros. O sea, yo digo hacemos porque imagino que ustedes en su momento lo van a hacer también. Entonces, toda esa preparación también tiene que ver con la organización. De pronto, por ejemplo, todos sabemos hacer el RCP, todos sabemos manejar un DEA, todos sabemos usar una tabla, todos sabemos usar un chaleco de extricación, todos sabemos usar un dron. Está bien, ahora, cuando pase el conflicto, todos no pueden hacer todo. ¿Quién hace cada cosa? Imagínense que cada uno, si no estamos organizados antes, por ejemplo, una situación, ¿qué haría cada uno? Bien, ¿cuál sería, digamos, qué agarro? El chaleco, el dron, la tabla, el DEA. Entonces, ahí donde el líder tiene que tener la organización y tiene que tener un sistema. Es decir, tiene que tener una organización, un protocolo, lo tiene que dejar anotado. Si tenemos un equipo de tantas personas, incluso tiene que estar anotado con nombre y apellido. Es decir, Pérez, Juárez, Verdicchio, o sea, cada uno ante un riesgo, ante un incendio, ¿cuál sería la tarea? ¿Qué va a hacer cada uno? Para que, digamos, cuando lleguemos al momento, sepamos qué hacer. Por ejemplo, la diferencia en la organización, la diferencia entre un equipo organizado y, por ejemplo, un equipo de talentos. Bien, el básquet. Nosotros, digamos, en Argentina nos dimos el gusto de ganarle una medalla de oro a un equipo de la NBA, donde jugaban todas estrellas de la NBA, que ahí tenemos un referente nuestro que probablemente lo hayan escuchado hablar, que es Emmanuel Ginóbili. Emmanuel Ginóbili, que tiene 4 anillos de la NBA con San Antonio Spurs. Ese, por ejemplo, es un líder que logró que nosotros, digamos, con la organización de las funciones de cada uno, le podamos ganar a un grupo de estrellas de la NBA que tenían un problema, no estaban organizados. Por eso le ganamos. Todas eran estrellas que jugaban para una misma camiseta que era Estados Unidos, pero no estaban organizados para poder, digamos, ganar, porque cada uno era una estrella, cada uno hacía todo. Nosotros éramos un grupo de buenos basquetbolistas en la generación dorada de Argentina, que se le llama en el básquet, donde estaba Ginóbili, Andrés Nocioni, o sea, teníamos Escola, son todos jugadores que después triunfaron en la NBA, pero que en ese momento eran todos jóvenes. ¿En dónde estuvo el secreto? En la organización. La organización hizo que ese equipo triunfe. La desorganización hizo que un montón de estrellas fracasen. En el caso de ese partido, para nosotros nos dio una medalla de oro, pero una medalla para colgar en una estantería. En el caso de ustedes, cuando sean un equipo, si son un equipo van a lograr salvar vidas. Si son un grupo y fracasan, va a haber personas a su cargo que van a haber fallecido. Por lo tanto, tenemos que ser muy organizados. Bien, con respecto a este es uno de los puntos más difíciles de un líder, el tema de delegar. Hay un ejercicio
que se hace en la parte de emergentología, que si no lo han hecho, lo recomiendo, nosotros en la Argentina lo hacemos, es que, por ejemplo, se les pone una venda, se los venda en los ojos, se venda en los ojos a una persona, se lo sube a un auto o un carro, como le llamemos allá, obviamente en un lugar, en un campo donde no haya riesgo, pero se hace que la persona que maneje con los ojos vendados y al lado tenga una persona que lo guíe. Bien, eso por ejemplo es un ejercicio que se hace para aprender a confiar en el otro, a delegar. Y alguien acá puede decir, Pablo, pero ustedes los argentinos están locos, ¿cómo van a hacer ese ejercicio? Si hay algún bombero asistente y, por ejemplo, cuando entran a estructuras colapsadas con humo, a estructuras donde, por ejemplo, al oscuro con humo, generalmente los equipos entran, por ejemplo, a ciegas, donde solamente van a estar con un líder que es el líder del equipo, y todos detrás van a estar tomados de la mano, siguiendo distintas órdenes a los ciegos. Entonces, uno tiene que aprender, el líder tiene que aprender a delegar, ¿no es cierto?, o sea, tareas a los distintos miembros del equipo, ¿bien? El tema de la delegación, obviamente para poder delegar, es algo importante, yo tengo que conocer las fortalezas, las debilidades y los intereses de cada miembro del equipo. Obviamente, si yo voy a delegar, tengo que saber que a quien le delegue una actividad, tiene que estar preparado y ser el mejor en esa actividad que le delego. Siempre, por ejemplo, es decir, siempre es al mejor que yo tenga en el equipo. Muchas veces no tenemos, nosotros por ejemplo, tenemos un equipo, formamos un equipo de emergentólogos, ¿sí? Y por ejemplo, seguramente hay equipos mejores que el nuestro. Si uno va y ve en las películas, lo ve a SWAT, o ve los equipos de emergencias, por ejemplo, de técnica de intervención vertical de Brasil, que son, digamos, vos los veis y parece que estás viendo la televisión. Nosotros lo hemos visto en un simulacro que hicimos en una ciudad acá en Argentina, o por ejemplo recién, como Daniel, que estaba recién, gente que uno ve, y no todos los equipos tienen esos recursos. Entonces, uno cuando hace el relevamiento del equipo, va a tratar de que cada uno sea lo mejor en lo que hace, y delegarle al mejor que tengamos en ese lugar. También tengo que ver las debilidades. No puedo delegar a alguien que yo sé, por ejemplo, tenemos una persona y muchas veces, ¿qué pasa? Muchos de ustedes están preparados para la parte de campo, muchos hacen la carrera para el día de mañana trabajar en campo, y muchos seguramente puede pasar que se bloqueen nomás en la primera vez que hagan un simulacro, se bloqueen, lo cual no significa que no puedan seguir la carrera, porque obviamente un equipo de emergencia no es solo el paramédico el que está, o el técnico en emergencias médicas, el que está en el lugar de campo. Un equipo se compone por el que está en el lugar de campo, el que maneja la radio, que es tan importante como a lo mejor el que está en el campo, el administrativo, el chofer que maneja, el conductor que maneja la ambulancia, el camillero, el mecánico que prepara la ambulancia para que cuando, por ejemplo, el equipo salga a trabajar, no se nos rompa la ambulancia y nos fallezca una persona, como ha pasado, porque obviamente tenía un paro cardiorrespiratorio y se quedaron sin energía para llegar hasta el lugar más cercano. Entonces, siempre hay que saber a quién le delegamos. Hay tareas que el líder las puede delegar, siempre son, cuando uno delega una tarea, es decir, son aquellas que, por ejemplo, me quitan tiempo y hay un miembro del equipo que la puede hacer igual que yo. Es decir, por ejemplo, no sé, supongamos que somos un equipo, estamos haciendo un triage y hay que tomarle declaraciones por ejemplo, a los accidentados. Y bueno, yo en mi equipo miro y veo a un jovencito, al último que entró, y yo veo que no tiene experiencia. Es su primer trabajo de campo, y a lo mejor está con toda la adrenalina de venir, no sé, a hacer RCP o poner desfibrilación a los que están, digamos, accidentados, o hacer
control de hemorragia porque quiere aplicarlo, tiene toda la adrenalina, pero yo ahí está mi liderazgo, no, mira, en esta vez vos sos más, digamos, no le voy a decir, no, mira, vos sos jovencito y no te tengo mucha fe, y antes que ponga en riesgo la vida de las personas, porque obviamente si le digo todo eso, lo voy a bloquear para futuro, decir, mira, vos que sos bueno y sos el más joven y que sos el más rápido y que digamos además, hasta te digo la verdad, sos el más pintón del equipo, fíjate que, ¿sabes que te necesito que vayas corriendo, toma estas planillas, entrevistarme a toda la gente, a ver, anda hablándolo, manténemelo, calmalos, porque vos tenés más carisma que nosotros somos todos brutos. Vos viste, mira, somos todos grandes, ya no tenemos paciencia, en cambio vos que sos más jovencito seguramente vas a tener más empatía y, por ejemplo, vas a poder hablar y te van a escuchar más. Fíjate, arranca por andar a calmarme a aquellas personas que están nerviosas y vos tenés un don. Yo te digo la verdad, tenés un don para eso. Lo vimos en el cuartel, o sea, acuérdate que nos convenciste y él dice, yo quiero ir a actuar, jefe, déjeme. Pero vos te acordás cuando nosotros, por ejemplo, nos agarramos las piñas ahí en el cuartel, ¿y quién vino y se paró? ¿Te acuerdas que éramos los dos jefes más importantes de los bomberos voluntarios? ¿Quién vino y dijo, che, son dos grandotes pavos, ¿y por qué no se vengan de pelear? Y nos reímos, nos dimos un abrazo y avanzamos. ¿Te das cuenta? Vos sos el necesario para hacer esta actividad. ¿Se dan cuenta? Eso es el delegar, ser líder y además manipular la información para que ese chico vaya a hacer la tarea más fácil que había en el lugar. Bien, el tema de la resolución de problemas, otro de los 6 puntos que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de la habilidad de un líder. Para resolver problemas, es decir, siempre hay que siempre yo me baso en algo que calculo que es conocido a nivel mundial, que es la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que todo lo malo que puede pasar, pasa. ¿Bien? Es como decir, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, estamos todos los días, tomamos la ambulancia, el autobomba, todos los días estamos mirándole la mecánica, es decir, lo estamos viendo, lo ponemos en marcha, todos los días lo hacemos. ¿Bien? Nunca falla, todo el arranque arranca. Seguramente el día que haya un incendio, le vamos a dar arranque y falla. Bien, esos son lo que nosotros normalmente llamamos las leyes de Murphy. Siempre todo lo malo que pueda pasar, pasa. Por ejemplo, se los cambio a ustedes. Ustedes cuando van a rendir un examen, seguramente el día que se tienen que levantar, por ejemplo, para rendir el examen, el reloj se queda sin pilas, el celular se queda sin batería, se quedan dormidos y no rinden el examen. Eso es normal. Bien, ¿saben dónde está el secreto de la resolución de problemas? Siempre tienen que tener 2 respuestas para el mismo problema. Porque si yo dependo de ese autobomba que siempre anda, y por ejemplo como líder no estoy preparado para resolver el conflicto, quiere decir que si ese autobomba el día que haga falta no anda, es decir, no voy a decir, no, mira, no voy a apagar el incendio porque no me anda el autobomba, no me arranco, ¿qué quiere que le haga? No funciona. Es decir, llamen a otro cuartel de bomberos. No, o llamen a otro grupo de emergencias médicas. Yo tengo que estar preparado como líder para que el día que pase algo, yo tengo que tener 2 o 3 opciones para el mismo conflicto, ¿sí? O sea, yo tengo que saber que si esto falla, tengo que saber qué haría en ese momento. Es decir, tengo que estar preparado en base a no solamente la planificación de la resolución, sino también a los distintos escenarios posibles, habiéndome fallado lo que yo he preparado. De esa manera, yo voy a adelantarme al problema, ¿sí? Es decir, yo también tengo que saber cómo aborda el trabajo el equipo, qué tareas son las importantes, las tenemos que tener anotadas, cómo impactará esta decisión en el equipo, ¿bien? Esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta para no fallar. Bien. Bien, yo acá no sé si se van compartiendo, voy a consultar antes, porque yo estoy trabajando con 3 equipos, y en uno de los celulares veo detenido el PowerPoint, si tengo a alguien de la parte técnica para saber si se están pasando mis diapositivas.
Sí, maestro, sí estaban proyectándose los dispositivos. Perfecto, perfecto. Entonces se ha detenido uno de mis dispositivos. El tema de la gestión del tiempo. Los líderes son expertos en el tiempo. Tienen que saber y tener cronometrado, por ejemplo, todo lo que van a hacer. Es decir, uno de los puntos principales en los cuales ustedes tienen que trabajar es en la medición del tiempo. Por ejemplo, ustedes van a estudiar para saber, por ejemplo, cuánto tiempo tienen desde que le hacen una rehabilitación cardiopulmonar a una persona hasta que, por ejemplo, tenga para llegar a un centro más cercano, ¿sí? Es decir, yo sé cuánto tiempo lo puedo hacer, pero tengo que saber también desde cualquier punto a cuánto tiempo están todos los hospitales, clínicas, cuánto tiempo demora un servicio para llegar hasta el lugar, para que yo en el cómputo completo del tiempo pueda, ¿no es cierto?, ser rápido en la toma de decisiones. Porque si yo tengo un error de tiempo, la persona a la cual a lo mejor nosotros hicimos todo, ¿no es cierto?, una atención prehospitalaria que dejó en condiciones de vivir a la persona, por errores de cálculo, esa persona muchas veces lo que pasa, te dicen, no llegó con vida hasta el lugar, o hasta la clínica o el hospital más cercano. Entonces, tenemos que trabajar sobre el tema del tiempo, es muy importante. Igual que, por ejemplo, el tema de la procrastinación. Tenemos que trabajar un bloqueo mental que solemos tener todo en cualquier momento. Lo que se llama la procrastinación es cuando, por ejemplo, pasa en los equipos, pasa en la universidad, en los estudiantes, en la vida cotidiana, cuando nosotros tenemos varias tareas para hacer, pero no hacemos ninguna. Es decir, tenemos un bloqueo mental o temporal que hace que no podamos, por ejemplo, hacer las cosas. Es decir, nos anotamos tantas cosas para hacer que nos bloqueamos mentalmente y no hacemos ninguna. Entonces, tenemos que trabajar sobre el equipo enseñándole cuáles son las tareas urgentes, cuáles son las necesarias, cuáles son las importantes, a través de distintas herramientas o métodos para que, por ejemplo, el equipo pueda escribir, es decir, bueno, hoy tengo que lavar el autobomba, lavar la ambulancia, hacer una ficha médica, llamar a todos los centros de urgencia, a ver si hay alguna noticia, llamar a todos los clubes. Y, por ejemplo, me olvidé que, por ejemplo, había un evento deportivo donde, no sé, había un evento de rally en determinado lugar y, por ejemplo, en un evento de rally generalmente los autos suelen despistar, esos autos que despistan como la gente imprudente, más allá de la señalización, muchas veces atropellan a muchas personas. Entonces, es decir, ¿qué era más urgente o importante? ¿Lavar la autobomba? ¿Llamar a los lugares? No, yo debería haber primero priorizado ir a ese evento de rally para, digamos, proteger a la gente. Por eso es importante anotar todas las tareas cotidianas, tener como distintas columnas, digamos, de más a menos, donde yo sé que de última, si no llené un informe para decir cuántos litros de combustible quedan en el autobomba o en la ambulancia, es decir, de última, el compañero que venga en el próximo turno lo va a poder hacer. Pero, por ejemplo, algunas tareas que yo deje de hacer, si esas tareas que yo deje tendrían o sea, pondrían en riesgo la vida de una persona, es decir, en ese caso son las prioridades. El tema de gestión de recursos, otro de los puntos importantes, los recursos, siempre cuando hablamos de recursos, hablamos de distintos recursos, están los recursos materiales y los recursos humanos. Los recursos materiales vendrían a ser lo que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, como vieron recién, los helicópteros, los aviones, las ambulancias, es decir, todos los elementos de utilización, los desfibriladores, la tabla, el chaleco de explicación, las vendas para hacer el control de sangrado, es decir, todos los recursos materiales tienen que ver con, ¿no es cierto?, la parte económica. Obviamente, uno tiene que hacer la gestión para tener todos los elementos, pero muchas veces se van a encontrar
con que los elementos no los van a tener. Por ejemplo, mañana les toca subir, o sea, algo importante ustedes que están estudiando, no es que van a andar por la vida con un bolso de trauma, o en la espalda como si fueran Robin Hood, con una tabla, como si fueran un surfista, con una tabla de madera por si hay un accidente en algún lugar. Muchas veces ustedes le va a tocar estar en lugares en donde, por ejemplo, no van a tener que actuar con lo que tienen. Por ejemplo, en un incendio, en un edificio, van a tener que improvisar una tabla con una puerta. Y el tema de los recursos humanos tiene que ver con principalmente, por ejemplo, formar a todos, ¿no es cierto?, los equipos, ¿sí? Yo voy a avanzar, cálculo más rápido porque me deben estar avisando por el tema del tiempo. El fortalecimiento del equipo técnico que tiene que ver con, para la parte técnica de la disertación, me queda poquito para terminar, unos minutitos. No sé si se escucha, si me pueden dar ese tiempo, si me dicen cuántos minutitos me quedan para poder terminar. Le quedan 10 minutos, doctor. Sí, le estamos Perfecto, muchas escuchando. gracias, estimado. ¿Perdón? Sí, le estamos escuchando bien. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a ir rápido. Les pido, es decir, pido disculpas si voy a hacer lo que continúa rápidamente para poder terminar con este punto. Es decir, el fortalecimiento de los equipos, es decir, tiene que ver con motivarlos. Es decir, ustedes tienen que motivar a cada uno de sus miembros para que cada vez haga mejor su trabajo. El fortalecimiento del equipo tiene que ver con los lazos, supervisarlos, evaluarlos, enseñarle, dedicarle tiempos a que, es decir, uno no le dice, vos hiciste mal las cosas, sino, mira, las cosas las podría haber hecho de esta manera, que hubiera el resultado sido diferente. Por eso el fortalecimiento tiene que ver con la empatía hacia el otro, tiene que ver con los lazos que se generan fuera del lugar. Muchas veces los equipos se fortalecen, ahí sí, en un asado, es decir, en una reunión de amigos, para que, por ejemplo, yo conozca, por ejemplo, conozca como líder, conozca todo, conozca que el chofer de mi ambulancia perdió a su hermano en el coronavirus, conozca que el camillero, por ejemplo, se separó de su señora, conozca que, digamos, el que me acompaña está con problemas financieros porque le están por hipotecar la casa. Yo tengo que estar al tanto de lo que piensa y siente cada uno de los miembros de mi equipo para entender cómo razonan, para ayudarlos si es necesario o para proteger al resto del equipo si esa persona no está psicológicamente preparada, porque obviamente un recurso que esté mal preparado o que sea el mejor en su lugar, pero que digamos psicológicamente no esté bien, puede poner en riesgo las vidas, no solamente de las personas que rescatamos, sino también del mismo equipo. ¿Bien? Con el tema del último punto de esta parte de las habilidades, tiene que ver con la capacitación. Es decir, los equipos de emergencia se tienen que capacitar permanentemente. Esto, por ejemplo, cuando ustedes entren en esta área, cuando tengan el título ya universitario en su poder, eso es un título nada más que les va a dar una finalización a la carrera que han estudiado, pero es un comienzo en lo que es en el área de las emergencias, porque día a día se van, por ejemplo, cambiando ciertas normas para mejor, como por ejemplo la cantidad de maniobras que hacíamos en el RCP, que cambió un montón de veces o cambia cada tanto, entonces se tienen que capacitar permanentemente, pero esa capacitación muchas veces depende de que el líder los incentive al equipo, y la capacitación no tiene que ver con que uno estudie o se prepare o se mejore para ganar más dinero. Tiene que ver con querer salvar una vida. Es decir, que si yo puedo hacer la mayor cantidad de capacitaciones, la hago aunque eso me cueste dinero o aunque eso no me dé que yo no pueda progresar en mi trabajo, que no me dé un nombramiento, que no me dé un punto, pero que yo sepa que si yo me capacito, el día que pase algo,
voy a tener todas las herramientas necesarias, las herramientas de conocimiento para poder salvar a una vida que es para lo que estudiamos. Con respecto a las herramientas principales, que las herramientas, en resumen, más allá de las habilidades, las herramientas principales que debe tener un líder, las herramientas principales que debe tener un líder son tres. Hay tres herramientas. Tiene que tener autoridad, es decir, la autoridad, más allá de lo que nosotros hablamos, el líder tiene que tener autoridad, tiene Perdimos su audio, maestro. que ser efectivo. Con Sí. respecto a los equipos de primera respuesta, son equipos funcionales o equipos formados por miembros de diferentes disciplinas que tienen una serie de tareas definidas con ciertos acuerdos y protocolos. Estos equipos, los equipos de alto desempeño, son aquellos equipos de alto rendimiento que consiguen un elevado nivel de resultado con una elevada satisfacción y motivación de los integrantes. Los equipos de alto desempeño o alto rendimiento son los que obtienen resultados utilizando pocos recursos. Por ejemplo, tienen que salvar a una persona en montaña y solamente con un tronco hacen una tabla, ya que no tenían formas o no tenían tiempo de que llegara el helicóptero de rescate. Para un equipo de alto desempeño, tenemos que incluir personas con fuerte predisposición a ejecutar, personas que actúen, es decir, actúen, que sean rápidos, que tengan un objetivo común, que tengan un propósito claro y que tengan el procedimiento correcto. Para eso sería es decir, el qué, el por qué y el cómo. Esos son los tres principios fundamentales para que actúe un equipo de alto desempeño. Bien, yo voy a saltear las recomendaciones para los líderes de los equipos de primera respuesta, después le voy a pasar a los maestros que nos han invitado, le voy a pasar el PowerPoint, o creo que ya lo tienen. Bien, ahí se nos decía, voy directamente a los últimos puntos, he adelantado un par de placas, que son los pasos para crear un plan de gestión de crisis. Los voy a enumerar y seguramente después se va a profundizar en algún seminario o en la misma universidad. Bien, para una gestión de crisis, llámese un evento, como puede ser un desastre, una emergencia o una urgencia, hay que crear un equipo como primer paso, evaluar el riesgo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un volcán en erupción, donde tenemos mineros atrapados, y por ejemplo, ponemos a todo un equipo para salvar a los mineros y no evaluamos que el lugar puede ser peligroso para todos, en vez de fallecer 33 mineros, como por suerte se salvó en Chile, fallecen los mineros más un equipo. Determinar el impacto. Es decir, siempre tenemos que saber el control de daños. ¿Cuál sería lo peor que puede pasar si pasa? Planificar una respuesta. Uno tiene que estar preparado para salir a decir, por ejemplo, a los familiares, al público, a la televisión, tiene que estar preparado para saber qué decir en el momento que nos toque dar una mala noticia. No siempre tenemos la suerte de salvar personas. Hay veces que salvamos una gran cantidad, pero hay una gran cantidad que no se salva. Es decir, y ante una respuesta, imagínense yo diciendo, por ejemplo, estamos contentos porque hemos salvado 500 personas y no podemos salvar a 1, a 10, ese familiar de 1, de 10, no le importa que hayamos salvado 500, le va a importar que no pueden salvar a su hijo, a su nieto, a su hermano, a su pareja. Consolidar el plan. Siempre tenemos que tener el plan estratégico armado y consolidado, y siempre revisarlo y actualizarlo. Las actualizaciones se hacen a través de los simulacros o a través de lo que va pasando. Es decir, hay veces que los planes
en la teoría son muy buenos, pero después en la práctica tienen errores que una vez que nosotros los verificamos nos hemos equivocado. Hay que revisarlo, actualizarlo permanentemente. Siempre en una gestión de crisis hay que analizar los riesgos, los procedimientos de respuesta, los protocolos de activación, las estrategias de comunicación, los contactos de emergencia y la evaluación de postcrisis. Algo muy importante, cuando ustedes vayan a actuar a una emergencia, tienen que seguir estos 6 pasos para poder lograr resolver de la mejor manera esta crisis. Por ejemplo, uno de los pasos importantes, todos los contactos que tenemos que conocer en el lugar, por si tenemos que llamar a un equipo que nos haga un apoyo, un helicóptero, un avión hidrante, no sé, es decir, de acuerdo a lo que necesitemos saber, es decir, no solamente yo tengo que saber actuar, sino también es muy importante saber a quién tengo que llamar en el lugar, en el momento, quién es el mejor en el país que tengamos más cerca para actuar en ese momento, ¿bien? Acá, por ejemplo, ya cerrando, estas son palabras de Ronald Reagan, el expresidente asesinado de los Estados Unidos, que un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas, sino es la persona que logra que otros las hagan. Es decir, eso sería, digamos, un líder. Bien, para finalizar mi disertación, debido al que al tiempo es tirano, y obviamente me gustaría quedarme con ustedes, y me hubiera gustado mucho, me habían invitado a ir de manera presencial, por nuestros compromisos no lo he podido hacer, pero agradecer a todos los que me han estado escuchando, darles las gracias de parte de nuestra universidad, de la Asociación Argentina para la Salud y su presidente, el doctor Aldo Joseph, desde la universidad, el presidente Oscar Escorza, desde el Grupo Colbert como directivo, desde el Ministerio de Salud de la República Argentina, desde Presidencia de la Nación, desde las distintas organizaciones internacionales, varias de ellas que somos partes, como la OMS, la ONU, el ISARAC. Agradecerles, por supuesto, a la maestra Nilda de la Rosa, quien me ha invitado desde DAM, agradecer a todas las autoridades de la universidad por haberme permitido estar aquí, y por supuesto a todos los técnicos que nos han capacitado previamente para que podamos hacer esta disertación, y por supuesto a todos ustedes, a todos los niños que vemos ahí, felicitarlos por haber elegido una profesión donde, por ejemplo, lo más gratificante que van a tener ustedes no va a ser el día que le den su primer pago, sino lo más gratificante que van a tener ustedes va a ser el día que salven la primer vida. Muchas gracias a todos, y espero, ¿no es cierto?, que haya sido útil mi disertación y que haya podido colaborar. Gracias a todos. Buenas tardes. Agradecerte tu presencia el día de hoy aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica Municipal de Comalcalco. Pues agradecerte todo el esfuerzo que hiciste para poder estar conectado el día de hoy e impartir a los alumnos de la licenciatura en Atención Hospitalaria y Desastres la conferencia. Y quiero, a nombre de esta institución, enviarte de manera virtual tu constancia de participación en estas séptimas jornadas internacionales llamadas Transversalidad en Medicina Prehospitalaria y Gestión Integral de Riesgo. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, del Ayuntamiento del Centro, de la Coordinación de Protección Civil Municipal del municipio del Centro, otorgar la constancia al maestro Pablo Verdicho por haber impartido la conferencia virtual Liderazgo y Dirección de Equipos de Emergencia, impartida a estudiantes
de la licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Firma un servidor como director, maestro Adrián Barjau Madrid. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a los alumnos también. Muchas gracias. Un honor.